Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yolmo Axayacat y este es el episodio 105 de Podcast Agricultura. El día de hoy es lunes 27 de julio del 2020 y realmente espero que tu semana laboral haya comenzado muy bien. El día de hoy te quiero comentar una noticia que recientemente ha salido en los medios de comunicación y es que el investigador indio-estadounidense Ratan Lal ha sido galardonado con el Premio Mundial de la Alimentación 2020. Este Premio Mundial de la Alimentación se considera como el Premio Nobel de la Agricultura, obviamente entre comillas, porque pues no hay Premio Nobel de la Agricultura, pero este sería su símil, es decir, es el máximo galardón que puede adquirir un investigador que se enfoque en cuestiones agrícolas. Ratan Lal pues es experto en ciencias del suelo y considera que la pandemia que actualmente estamos, pues digamos, por superar, parece ser, que es la del coronavirus, acaba de exponer las debilidades de las cadenas globales de compra y venta de comida. Es decir, acaba de exponer esos puntos débiles de los mercados agrícolas a nivel mundial. Ratan Lal menciona que la producción local sustentable y el cultivo de frutas y verduras en el hogar son las posibles claves para lograr alcanzar un mundo con menor inseguridad alimentaria y con un mayor cuidado para el medio ambiente. El experto opina que pues cuando empiece a atenuarse el impacto de la crisis sanitaria actual, es cuando realmente va a emerger el, digamos, legado más dramático de la pandemia, que es que va a aumentar el hambre en el mundo. De hecho, ya en estos momentos, el Programa Mundial de Alimentos de la FAO calcula que, como consecuencia de las restricciones impuestas en todo el planeta para evitar la propagación del coronavirus, restricciones que abarcan pues cierres importantes de fronteras, limitaciones en los viajes tanto por avión como por barco, pues se va a duplicar la cantidad de personas que están expuestas a la inseguridad alimentaria. De hecho, estamos hablando de un problema de magnitudes enormes que todavía quizá la mayoría de la sociedad no alcanza a visualizar. Se estima que la cantidad de personas que están en inseguridad alimentaria va a pasar en los próximos meses o de aquí al cambio de año de 135 millones a 265 millones en todo el mundo. Esta crisis va a ser aún más desesperante en aquellos países que no tienen la capacidad de producir la mayoría de alimentos que consumen. Esto porque debido a los cierres de fronteras y a las limitaciones en los viajes marítimos y aéreos, pues han generado un derrumbe importante de las exportaciones que está dejando a muchas naciones sin la comida que necesitan, y esto porque pues las limitaciones para importarlas se deben justamente a esta crisis del coronavirus. Además del cierre de fronteras, también el confinamiento de las sociedades en general han dificultado en cierta medida el trabajo de aquellas organizaciones, digamos, humanitarias que juegan un papel importante en aquellas naciones que ya están sumergidas en crisis humanitarias, en donde pues desafortunadamente estas crisis se van a agravar, o es lo que se estima, es lo que cree Ratan Lal, que se van a agravar justamente por este problema de flujo de comida a nivel mundial que ha sido cortado. Ratan Lal también pues cree que los cortes en las cadenas de suministro van a representar un grave problema en los siguientes meses, justamente porque a lo mejor todavía no alcanzamos a visualizar
el problema, la magnitud del problema, justamente porque las cadenas de suministro globales pues tienen un ciclo de vida y este puede llegar a ser de varios meses, es decir, pues desde que comienza el inicio de la cadena hasta que termina o se llega al punto en el cual se va a consumir el alimento, pues pueden pasar incluso varios meses, por lo que pues algunos alimentos apenas están llegando a su destino final, pero después de ese flujo de alimentos hay cortes que apenas se van a comenzar a sentir, que hubo esos cortes hace algunos meses, porque pues apenas están llegando los productos a su destino. Una de las propuestas de Ratan Lal para pues, hacer frente a esta gran problemática que se nos va a venir es fortalecer la producción local de comida, y no solo apoyando a los pequeños agricultores, algo que es muy importante, sino también yendo un poco más allá al nivel del hogar, incentivando a las familias y a las personas a cultivar sus propios vegetales dentro de su casa. Si pueden tener espacio para una huerta, para un huerto familiar, pues está muy bien, pero incluso dice que si no se puede, en una caja con tierra, ahí hay que empezar a producir alimentos. El especialista indica que urge aprender a ser autosustentables, porque de esta manera el impacto de las crisis a nivel global pueden pegar a un menor nivel. Obviamente siempre va a haber problemáticas generadas por cualquier crisis, en especial si se trata de crisis sanitarias que bloquean fronteras, que limitan la producción agrícola. Sin embargo, aunque esto que menciona el especialista puede parecer como poco viable, pues la realidad es que se trata del mayor experto a nivel mundial en cuanto a la salud de las tierras de cultivo, y el hecho de que esté haciendo este llamamiento pues es importante de considerar. Ahora bien, al investigador le han preguntado si la pandemia del coronavirus está siendo especialmente devastadora para países que importan gran parte de la comida que consumen, y si es viable el desarrollo de la agricultura en dichos lugares. La respuesta del investigador dice que debido a la globalización, pues la comida que actualmente consumimos viene de todas partes del mundo, ¿sí? Hasta que pues llega una disrupción como es el coronavirus, entonces es cuando nos damos cuenta de que ya no tenemos todo lo que solíamos tener disponible para consumo, porque es en ese momento justo cuando nos damos cuenta de cuánto dependemos de cosas que vienen de otros lugares. Obviamente esto es más observable en países que están en vías de desarrollo, o que también se suele llamar pues, tercermundistas, y aunque nuestro país es un país en vías de desarrollo, pues la realidad es que no estamos observando esta crisis que menciona, porque nuestro país está dentro de los 10 principales países productores de comida a nivel mundial, de alimentos. Y entonces aquí no se nota tanto porque pues, producimos alimentos, ¿sí? Sin embargo, Ratan Lal hace un llamamiento a fortalecer los sistemas de producción local de alimentos, de modo que se pueda hacer más resistente el sistema agrícola de cualquier país, ¿sí? En las ciudades se puede producir quizá entre el 10 al 20% de la comida que se consume. Esto es lo que menciona el investigador. Se pueden cultivar productos frescos como pueden ser tomates, zucchinis, cebollas, papas, algunos otros vegetales, y todo dentro del límite de una ciudad, ¿sí? Ahora, menciona que pues, en una superficie de 10 por 10 metros se puede tener una buena producción. De hecho, según el investigador, pues, en 10 por 10 metros él tiene todos los vegetales que consume, que son tomates, quingombo, zucchinis, berenjenas y algunas otras cosillas, y dice que no necesita nada más porque él es 100% vegetariano. Obviamente pues aquí había una disrupción con las personas a las que sí nos gusta comer carne, pues donde en un huerto urbano puedes
cosechar algunas cuestiones, pero estoy seguro que a nadie le gustaría comer jitomate durante el resto de su vida. O sea, también necesitamos algunas frutas que se pueden dar en un clima más, digamos, cálido, que no necesariamente puede ser donde vivamos. Pero sin embargo, sin duda alguna, los huertos urbanos, los huertos en las ciudades pueden ayudar de cierta manera a paliar el problema. Obviamente no se trata de la solución completa al problema, porque la solución completa al problema es algo mucho más complejo y por lo tanto se requiere que muchos actores, que muchos sistemas y productos se alineen, digamos, con un objetivo en común, el cual es aumentar la seguridad alimentaria. Ahora bien, ya en el siglo XVIII, un economista inglés de nombre Thomas Malthus creía que la amenaza para el futuro de la humanidad era que el crecimiento de la población iba a sobrepasar la capacidad de generación de comida. Le preguntan al investigador si este riesgo está más latente que nunca o qué piensa al respecto. Y Ratan Lal dice que, pues que sí, que esto es muy cierto, que desde 1960, es decir, estamos hablando de hace ya 60 años, con la Revolución Verde se pudieron incrementar las producciones de alimentos a un ritmo mayor que el crecimiento de la población y esto sin duda nos quitó por cierto tiempo la limitante que mencionaba Thomas Malthus. ¿Sí? Había mucha comida, aunque, bueno, sigue habiendo mucha comida, pero todavía seguimos teniendo muchísimas personas que padecen de escasez de alimentos, ya sea por falta de acceso a los mismos, es decir, que estén ubicados en una locación en la cual pues, los alimentos no llegan fácilmente, pero también puede ser por problemas de tipo político, ¿sí? Que algún país esté bloqueado, que no se pueda comercializar libremente hacia alguna zona en específico, y también se pueden deber a problemas básicos de distribución. O sea, la distribución de alimentos es uno de los aspectos de la cadena alimentaria en la cual se tienen mayores cantidades de pérdidas. Es decir, en la poscosecha existe actualmente una gran oportunidad para mejorar, para disminuir los porcentajes de pérdidas de alimentos. ¿Sí? Ya si sumamos estas tres cuestiones, pues obtenemos que a pesar de que actualmente en el mundo se produce la cantidad suficiente para que todos comieran bien, pues la realidad es que un tercio, según estimaciones de la FAO, de todos los alimentos producidos, al menos de todos los alimentos producidos en el campo, llámese agricultura, ganadería o también pesca, terminan en la basura justamente porque a veces no es tan fácil hacérselos llegar a las personas que lo necesitan, ¿sí? Entonces, pues ahí lo que nos dice Ratan Lal, pues es que hay que tratar de adoptar mejores prácticas agrícolas para producir mayor cantidad de alimento, pero al mismo tiempo para poder distribuir la mayor cantidad posible de ese alimento, es decir, minimizar las pérdidas en la medida de lo posible. Ahora bien, el especialista también hace énfasis en la salud de los suelos, que como sabemos todos actualmente la salud de los suelos a nivel mundial pues está en un estado crítico por diversos motivos, pero en primer lugar está la erosión. La erosión es un fenómeno, digamos, físico-ambiental que comienza a degradar a los suelos hasta el punto en el cual estos se vuelven inviables para soportar la producción agrícola. Sabemos que la salud del suelo afecta directamente a la salud de las plantas. De hecho, existen muchos estudios donde indican que la calidad nutricional de algunos cereales como trigo, maíz, soya, depende directamente de las condiciones físico-químicas, así como de las propiedades biológicas del suelo en el cual se han producido. Por lo tanto, cuando la gente consume alimentos vegetales que han sido cultivados en suelos degradados, es posible que les falten
micronutrientes, proteínas, vitaminas y algunas otras cuestiones que hacen que ese alimento sea cualitativamente pobre. Por otro lado, el suelo también afecta la calidad del agua que lo atraviesa e impacta en la calidad del aire, ¿sí? Porque la erosión la erosión junto con el viento causan tormentas de polvo que pueden modificar hasta cierto punto el movimiento de algunos compuestos volátiles que existen en el suelo. Por eso el eslogan de Ratarland es que la salud del suelo, de los animales, de la gente y del medio ambiente están interconectadas. Por lo tanto, si la salud del suelo se deteriora, también se deteriora la del ambiente y por consiguiente también se deteriora la salud de las personas. Esta es una relación que hemos estudiado desde muchos puntos de vista, pero que también hay que comenzar a estudiar desde el punto de vista de la calidad nutricional, es decir, darnos cuenta de lo que estamos comiendo, bebiendo y respirando y tratar de mejorar en esos aspectos. Otra idea que el especialista enfatiza mucho en todo momento es lo que él llama la ley del retorno, que supone que todo lo que se extrae de la tierra debería ser devuelto de una u de otra manera. Ratan Lal nos dice que el suelo es como una cuenta bancaria en la que se puede depositar dinero y también en la que se puede retirar ese mismo dinero. Si la administración del banco ofrece un interés, entonces se puede retirar un poco más de lo que se depositó. Pero si no, solo se puede retirar lo que ya se ha metido. Esto mismo sucede con los suelos agrícolas. No se puede extraer nitrógeno, fósforo, potasio y los demás elementos, ni tampoco se puede extraer materia orgánica si es que el suelo no lo tiene, es decir, si no se lo hemos devuelto. Eventualmente, con el paso de las cosechas, si nunca restituimos nada de lo que obtenemos del suelo, el suelo comienza a tener un presupuesto nutricional negativo y por lo tanto su calidad se degrada, al punto en el cual quizá la producción agrícola se vuelve inviable. Por lo tanto, hay que mejorar la salud del suelo reinvirtiendo aquello que nos ha dado. Es decir, si del suelo hemos obtenido algunos nutrientes, pues hay que restaurar dichos nutrientes. Si del suelo hemos obtenido materia orgánica necesaria para las plantas, pues tenemos que restaurar esa materia orgánica, porque de otra manera, si solo estamos sacando, llega el punto en el cual nuestra cuenta con el suelo queda en ceros y no tenemos absolutamente nada más que otorgarle a las plantas. Ahora bien, también hay que prestar especial interés a la salud de los organismos que conforman nuestro suelo. Y hablamos desde hongos, bacterias, pero también de insectos un poco más grandes como pueden ser hormigas, ciempiés, termitas, etc. Porque en un suelo saludable, todas estas interacciones entre los organismos permiten que se tenga una biomasa viviente que es la que genera el equilibrio necesario para que el suelo nos pueda ofrecer lo que tiene, pero al mismo tiempo que nosotros podamos reintegrarle al suelo lo que nos da. Si estos organismos no tienen comida y llegan a morir por alguna cuestión, la calidad del suelo se va a ver afectada inmediatamente. Ahora bien, ¿cómo podemos restituir al suelo todo lo que se extrae? O sea, ¿es realmente posible devolver todo lo que una planta, un cultivo extrae? Primero que nada, pues tendríamos que saber con detalle qué es lo que está extrayendo nuestro cultivo, porque pues de otra manera solo estaríamos adivinando, ¿sí? Lo que dice el investigador es que pues los granos, raíces y toda la biomasa que no se use se debe devolver. Fuera de temporada, obviamente, hay que plantar algún cultivo de cobertura, que puede ser alguna leguminosa, para producir todavía más biomasa, para retener nitrógeno atmosférico y para liberar ciertos nutrientes en la superficie del suelo.
También tenemos que reintegrar nutrientes a través de composta, es decir, de materia orgánica, que puede ser pues algún material reciclado que sobre de la producción agrícola, ya sea en el lugar en el que estamos, o sea, en nuestra propia parcela, o traerlo de fuera. Hay muchas maneras a través de las cuales podemos devolver casi la misma cantidad de aquello que extraemos, o incluso más. La idea es que los agricultores sean conscientes de esta situación y comiencen a hacerlo, porque, bueno, aunque no podemos tener con exactitud qué necesitamos devolverle, porque no sabemos exactamente con exactitud todo nuestro suelo qué es lo que tiene, pues la realidad es que para evitar un deterioro ambiental rápido, sí debemos de cumplir cuidadosamente con esta regla de reintegrar algo al suelo durante cada temporada. Hay mucho más que te podría hablar sobre Ratan Lal, quien, pues al ser considerado como el ganador de lo que llamaríamos el Premio Nobel de la Agricultura en los últimos días, ha dado varias entrevistas a medios de comunicación, dando a conocer sus puntos de vista. Sin embargo, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Si tienes alguna pregunta, me la puedes dejar en las notas del episodio y con mucho gusto te responderé. Yo te espero el día de mañana con un episodio más de Podcast Agricultura. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.